Con su venia, senador vicepresidente, las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico ponemos a su consideración de este Pleno un nuevo paquete de nombramientos diplomáticos que han sido enviados a esta soberanía por el Presidente de la República. Agradezco sinceramente el trabajo de todos los integrantes de estas comisiones, al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, el senador Teófilo Torres Corzo. Gracias a la dedicación de cada uno de mis compañeros y compañeras, hemos podido valorar a cabalidad todos y cada uno de estos nombramientos. Llevamos a cabo comparecencias que nos permitieron conocer a fondo los programas de trabajo de cada uno de los embajadores y cónsules que implementarán en los países y consulados a los que han sido designados. Y después de analizar sus perfiles y trayectorias, las comisiones dictaminadoras coincidimos en que sus destacadas carreras, sus conocimientos, preparación académica y profesionalismo serán las columnas sobre los que se continuará sosteniendo la política exterior de nuestro país. Confiamos en que su vocación de servicio los guiará para defender los intereses de México en el exterior, fortalecer las relaciones económicas y comerciales y proteger los derechos y la integridad de nuestros connacionales que viven, trabajan, estudian y viajan fuera de nuestras fronteras. El día de hoy, con los distintos paquetes de nombramientos que estaremos procesando, habremos ya ratificado 87 nombramientos de jefes de misión y cónsules. De esta manera, el Senado de la República da cumplimiento a las facultades que le confiere la Constitución y además coadyuva con el ejercicio en el fortalecimiento de la red diplomático-consular. Sin duda, aprovecho para hacer especial mención a los familiares de cada uno de ellos que nos acompañan en este día para estar con ellos no solo en su toma de protesta, sino que además realizan importantes sacrificios al tener que estar en cada momento y en distintos países y adscripciones representando de la mejor manera a nuestro México. Muchas gracias por su solidaridad con nuestros funcionarios. Sabemos del enorme sacrificio que esto representa y nos da mucho gusto desde el Senado poder estar cerca de cada uno de nuestros representantes como embajadores y como cónsules. Sobre este tema, en las comisiones de Asia-Pacífico y de Relaciones Exteriores, hemos valorado distintos nombramientos para India, Indonesia, Vietnam, Japón, Israel, Jordania, Qatar y Azerbaiyán. Es importante señalar que México fue el primer país en América Latina en establecer relaciones diplomáticas con India. Y a casi 65 años de haber creado estos vínculos diplomáticos, los dos países deben aprovechar de mejor manera aquellas áreas de cooperación y desarrollo que se han identificado en sectores como el espacial, la innovación, las energías renovables, el desarrollo de patentes y la agroindustria. Entre 2002 y 2012, el intercambio comercial con India creció 700%, pero aún se puede hacer más si consideramos que este país se encuentra dentro de las 10 principales economías y cuenta con la fuerza de trabajo más grande del mundo, con poco más de 516 millones de personas. Además, se ha dado a conocer que India está diversificando sus relaciones con América Latina y, en particular, que está interesado en celebrar un tratado de libre comercio con los países de la Alianza del Pacífico. Estoy convencida de que la amplia experiencia en el sector público y privado de Melba María Priola Barrieta le servirán para fungir como una digna representante de México ante la República de la India y lograr que las relaciones diplomáticas con las concurrencias Bangladesh, Sri Lanka, Maldivas y Nepal sean constantes y permanentes. Respecto a Indonesia, país que cuenta con una población de 250 millones de habitantes, que equivalen al 39% del total de la población del sudeste asiático, es importante señalar que es el 15º productor de petróleo y uno de los mayores productores de gas natural a escala mundial, así como de textiles y ropa, zapatos, minerales, cemento y de otros productos que resultan familiares a la economía mexicana. Pero a pesar de que las relaciones diplomáticas se establecieron desde 1953, los intercambios comerciales continúan siendo bajos. Así que el reto que se ha asignado a Federico Salas Lofte no es fácil,
pues además de generar una sólida vía de comunicación con Indonesia, debe lograr que este país se constituya en un aliado, no solo en lo económico, sino también en lo político, para que nos permita sumar esfuerzos en todos los foros internacionales en donde hay una clara intención de cooperar estrechamente. Además, deberá trabajar arduamente para que las jóvenes relaciones con Timor-Leste se consoliden y se incrementen con colaboración diplomática, política y económica. En Vietnam, la embajada se reabrió en el año 2000 y en los últimos años se han firmado acuerdos sobre cooperación científica y tecnológica, educación y cultura, salud y turismo. Además, en el periodo 2001 a 2012, el intercambio comercial se incrementó en 1.800%. Pero aún hay muchas ventanas de oportunidad que se deberían aprovechar. ProMéxico, por ejemplo, ha detectado que existen oportunidades de negocios para empresas mexicanas en materia de infraestructura, en el sector eléctrico, agricultura y de calzado. Y debemos recordar que ambos países participan en las negociaciones comerciales del Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP. Estoy segura de que la embajadora Sara Valdés Bolaño, por sus conocimientos y pasión por el Servicio Exterior mexicano, logrará generar un cambio significativo en las relaciones bilaterales con Vietnam y acercar un poco más a México con Camboya. Respecto a Japón, es importante señalar que en enero de 2014 nuestros países conmemoraron 400 años de amistad, cooperación y mutuo entendimiento. Esto es un reflejo del compromiso que existe para compartir y desarrollar estrechos vínculos comerciales y sociales en beneficio de ambas sociedades. De hecho, desde que entró en vigor el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón, el comercio se incrementó 32%. A pesar de ello, y como lo explicó el ciudadano Carlos Fernando Almada López durante su comparecencia, será necesario profundizar la inversión extranjera directa japonesa en sectores como el automotriz y el de los electrónicos, debido a que son altamente competitivos y generan numerosos empleos. Los integrantes de las comisiones dictaminadoras estamos convencidos de que la preparación académica y profesional del ciudadano Carlos Fernando Almada López serán claves para promover la formación de capital humano, la innovación y tomar ventaja del gran posicionamiento del que goza México ante los empresarios japoneses. En Israel, los retos de la embajada también parecen ser mayúsculos, sobre todo por la compleja situación geopolítica que deriva del conflicto con Palestina y del ambiente de confrontación que prevalece en relación con los países árabes. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que a pesar de ese difícil entorno, Israel ha alcanzado un desarrollo económico notable y estándares de vida que lo ubican dentro de los primeros 20 lugares en el Índice de Desarrollo Humano. Además, es un país que destaca por su progreso en sectores de alta tecnología y es el único en la región con el que tenemos un tratado de libre comercio. Pero si México quiere ser un verdadero actor con responsabilidad global, debe coadyuvar, alcanzar un acuerdo de paz en la región, sin que ello implique un deterioro en las relaciones bilaterales. Las responsabilidades son enormes, pero estoy segura de que el embajador Benito Andión Sancho estará a la altura de ellas y rendirá buenas cuentas de su trabajo. Con Jordania, este año conmemoramos el 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y es un buen momento para reactivarlas y darles un nuevo impulso, sobre todo si recordamos que la única visita de un mandatario mexicano a ese país se dio en 1975 y que los contactos de alto nivel han sido esporádicos. Por ello, es de celebrar, en primer lugar, la apertura de esta embajada de nuestro país en Jordania, pero también ante la necesidad de promover misiones empresariales, organizar seminarios de negocios, exposiciones, intercambios académicos y cualquier actividad que contribuya al conocimiento de ambos países, juzgamos oportuno el nombramiento del embajador Enrique Arrojo Stein, quien por su experiencia profesional podrá cumplir con esas tareas. Por otro lado, los retos que deberá enfrentar el ciudadano Francisco Javier Niembro Cibrián como embajador de México ante Qatar tampoco serán menores. Se trata también de una nueva embajada en nuestro país y porque los 40 años de relaciones diplomáticas bilaterales han estado marcados por la ausencia de visitas recíprocas de alto nivel. Sin embargo, la apertura de estas embajadas de manera recíproca es un paso en la dirección correcta para estrechar lazos, lograr una mejor comunicación y sentar las bases de una agenda común.
Qatar se ha transformado en un relevante e influyente actor en las relaciones internacionales del Medio Oriente. Hoy en día es un referente tanto a nivel regional como global y se ubica como la tercera nación con mayores reservas de gas natural en el mundo. Finalmente, ponemos a su consideración el nombramiento de Azerbaiyán, un país con el que se ha ido construyendo una creciente relación bilateral desde que se establecieron relaciones diplomáticas hace 23 años. De hecho, no podemos dejar de mencionar que la primera representación diplomática del gobierno azerbaiyano en América Latina fue precisamente nuestro país, lo que constituye un símbolo claro del creciente interés que se tiene de fomentar las relaciones bilaterales con México. Asimismo, Azerbaiyán es para México un socio regional importante por su ubicación estratégica entre el Mar Caspio y Asia Central. Se ha convertido en uno de los países más desarrollados económicamente de la región del Cáucaso y tiene un rico sector energético. Ante este escenario, confiamos en que el nombramiento del ciudadano Juan Rodrigo Labardini Flores permitirá impulsar intercambios económicos, de inversión y de cooperación con Azerbaiyán también en esta nueva embajada. Es cuanto, compañeras y compañeros. Gracias, senadora Gabriela Cuevas. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. En el uso de la palabra, senador. Gracias, señor presidente. Con honorable asamblea, hago uso de esta tribuna para referirme al proceso de ratificación de 8 embajadores propuestos por el titular del Poder Ejecutivo para representarnos en los países de la región Asia-Pacífico, haciendo uso de la facultad a que se refiere el artículo 89 de la Constitución Federal en su fracción tercera. Tal como ha sido señalado en esta tribuna, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Asia-Pacífico del Senado de la República, en reunión ordinaria de trabajo, analizamos los 8 nombramientos en donde fueron expuestos los planes de trabajo de los comparecientes y donde también hubo la oportunidad de revisar cuidadosamente las trayectorias académicas, profesionales y sobre todo las propuestas que estos embajadores hacen a las Comisiones Unidas para su trabajo en sus nuevas representaciones. En primer término, quiero señalar y agradecer la capacidad, la inteligencia de la senadora Gabriela Cuevas para dirigir estas sesiones como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Mi agradecimiento a su talento y a su deferencia con la Comisión de Relaciones Exteriores de Asia-Pacífico. Quiero informar al Pleno que la aprobación de estos embajadores, y esto le ruego, compañeras y compañeros senadores, me prestaran su atención. Quiero señalar a este Pleno que estos embajadores fueron en el seno de ambas comisiones aprobados por unanimidad de votos. Todas las fracciones parlamentarias representadas en estas comisiones aprobaron el nombramiento de estos 8 embajadores. En primer lugar, me referiré a la comparecencia de una gran mexicana. Me voy a referir a la ciudadana Melba Pría, quien ha sido embajadora de México, va a ser embajadora de México en la República de la India y concurrente con la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka y la República
de las Maldivas y la República Federal Democrática de Nepal. Ambas comisiones encontramos en la embajadora Melba Pría una diplomática con un gran conocimiento y experiencia para poder hacer realidad uno de los objetivos clave de la política exterior de México, que es tener una vinculación cada vez más efectiva con ese enorme país que es la India. La puesta en marcha de una estrategia de acercamiento y la consolidación para evolucionar hacia una relación estratégica, lo cual no es un objetivo fácil y por ello es tan necesario contar con la capacidad de una embajadora como Melba Pría, quien estaremos seguros facilitará el alcance de este objetivo. En segundo lugar, quiero hacer énfasis que el nombramiento de nuestro embajador en Japón resultaba urgente, pues desde hace más de un año nuestra representación diplomática en este país se encontraba acéfala. El ciudadano Carlos Fernando Almada López fue designado por unanimidad de votos como embajador de México ante este país. La trayectoria del ciudadano nombrado da un claro mensaje de lo que significa nuestra relación de más de 400 años con Japón y uno de los aliados políticos más importantes del mundo. A pesar de todos estos años, Japón es para nosotros el primer inversionista asiático en México. Las codictaminadoras encontramos una clara visión de cómo se encuentran las relaciones bilaterales y una perspectiva real que identifica las fortalezas, pero sobre todo las áreas de oportunidad para fortalecer nuestra relación estratégica con este gran país. La comparecencia, en tercer lugar, del ciudadano Federico Salas Lofte, designado embajador de México en la República de Indonesia, concurrente con la República Democrática de Timor, y de la ciudadana Sara Valdés Bolaño, designada embajadora de México ante la República Socialista de Vietnam, resultaron idóneos para representar al Estado mexicano en dos países socios de México en el sudeste asiático, por el desarrollo acelerado de ambas economías, su pertenencia a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, donde hay muchas oportunidades de acuerdos políticos, de negocios y de inversión. Tanto Indonesia como Vietnam son países cada vez más relevantes en la política exterior de México. Asimismo, las codictaminadoras votamos a favor de la ratificación del nombramiento del ciudadano Benito Andón Sancho, designado embajador de México en el Estado de Israel. Su encomienda es promover el diálogo franco, respetuoso y fluido con dicho país y emprender una estrategia que permita el Tratado de Libre Comercio entre ambos países. La sólida formación del señor embajador Andión y su alto sentido de servicio por México son características idóneas para conseguir los objetivos de nuestro interés nacional. Las Comisiones Unidas también nos manifestamos a favor del nombramiento del embajador Enrique Rojo Stein como embajador de México ante Jordania. Este 2015 se conmemora el 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Jordania. Debemos fortalecer estos nombramientos. El embajador Rojo tiene la gran responsabilidad de ser punta de lanza en las relaciones diplomáticas entre México y Jordania, y a quien se le irá solicitando mantener un continuo diálogo, como bien señaló los señores senadores que estuvimos en esta reunión, a fin de mantener informado al Senado de la República
sobre las negociaciones de Tratado de Libre Comercio entre México y Jordania. Los nombramientos de los ciudadanos Francisco Niembro Cibrián, embajador de México en Qatar, y Juan Rodrigo Labardini, designado embajador ante la República de Azerbaiyán, es necesario destacar sobre ellos que el Poder Ejecutivo Federal desplegó una estrategia mucho más dinámica para vincularse de manera más decidida con los países de la región del Medio Oriente y Asia Central. El Estado mexicano no es ajeno a los niveles de crecimiento acelerados y la estabilidad política en la que goza Catán y Azerbaiyán. Es necesario extender nuestra cooperación. En este sentido, hay una gran gama de oportunidades que necesitamos aprovechar y necesitamos tener el talento, la capacidad de embajadores como los ya mencionados. A los 8 embajadores designados les decimos en esta Cámara Alta que exigimos el máximo compromiso, responsabilidad, lealtad para ser la voz del Estado mexicano y para elevar nuestro prestigio en el exterior. Señoras y señores senadores, ha llegado la hora para México y su cuerpo diplomático deberá contribuir con su conocimiento, con su eficacia, con su capacidad, con su experiencia, para que la política exterior sea una herramienta que sirva para incrementar el capital político de nuestro país en el mundo, para incrementar el crecimiento de México, la generación de empleos, el combate a la pobreza. Con este acto de ratificación, señoras y señores senadores, este Senado de la República estará expresando que somos absolutamente sensibles a los objetivos de hacer de México un actor con una mayor responsabilidad global. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Teófilo Torres Corzo. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Iris Vianey Mendoza para referirse a todos los dictámenes. Gracias, presidente. Buenas tardes. Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Asia-Pacífico ratificaron 8 nombramientos diplomáticos propuestos por el presidente de la República para representar a México en las embajadas de India, Indonesia, Vietnam, Japón, Israel, Jordania, Qatar y Azerbaiyán. Es por eso que en este momento pido que se reserve el dictamen del nombramiento de Japón. Consideramos que es importante que se vote de manera particular por separado. Es de vital importancia mencionar que, aunque la mayoría de los nombramientos son de personal de carrera, el Ejecutivo hoy de nueva cuenta empleó nombramientos políticos de personajes afines a su partido y a su gobierno, con el objeto de promocionar las reformas del Ejecutivo y hacer negocios en contra del interés nacional. Aún así, con estos nombramientos, nuestro país tendrá la oportunidad de acercarse de mejor manera a la región Asia-Pacífico, que está de más decir, ha permanecido relegada de la política exterior mexicana por varias administraciones, lo cual nos ha hecho perder terreno en comparación con las relaciones con otros países latinoamericanos con la región. Es de celebrar el trabajo que realizara el senador Teófilo Torres Corzo para lograr el análisis y la dictaminación de los nombramientos que hoy votaremos. Primeramente, quiero destacar el nombramiento de la embajadora Melba María Pría, quien está propuesta como embajadora de México en la República de la India. De ella destacamos su especial interés y orgullo al ser adscrita a dicha región por los retos que representa una de las zonas más pobladas,
del mundo, y fue así como ella señaló que promoverá una diplomacia activa, dinámica, para difundir el interés de México en un sistema global cada vez más complejo. Celebramos y ratificamos este nombramiento. Hemos de mencionar también las propuestas del embajador Federico Salas Lofte, quien fue ratificado por las comisiones y a quien ratificaremos el día de hoy en el Pleno para representar a México en Indonesia. El embajador tiene la gran encomienda de profundizar el diálogo bilateral en temas de la agenda multilateral de ambos países que sean de interés mutuos para capitalizar las coincidencias, impulsar las acciones conjuntas en distintos organismos y foros internacionales y promover un mejor entendimiento mediante la intensa difusión de la cultura mexicana. Respecto de la embajadora Sara Valdés Bolaño, quien fue designada en Vietnam, podemos destacar el señalamiento en su comparecencia cuando cita que desde 1975 ambos países han trabajado para fortalecer sus vínculos políticos, los vínculos económicos y de cooperación, al igual que enfatizó los esfuerzos del Estado mexicano para articular un marco jurídico, por lo menos en lo básico, el contacto e incentivar el intercambio de apoyos en diversos foros multilaterales de dicho país, tarea que estamos convencidos realizará de manera eficiente. Respecto al embajador Juan Rodrigo Labardini Flores, que también fuera ratificado para la Embajada de Azerbaiyán, el grupo parlamentario del PRD expresa que efectivamente será un factor importante para que se incremente el diálogo político y el trabajo en temas específicos como la extradición, la cooperación técnica, la colaboración científica, la cooperación educativa, la promoción y protección recíproca de inversiones en ambos países. De igual forma, coincidimos en la ratificación de Benito Andión Sancho, quien tendrá a su cargo la representación en Israel. Él señaló que México en este país debe incrementar una relación comercial, puesto que ambos cuentan con un acuerdo de libre comercio que hay que revitalizar y explorar aún más para que traiga mayores beneficios a ambos países y obviamente a nuestro país. Asimismo, tendrá la encomienda de representar los intereses de nuestro país en Palestina y coadyuvar al respeto a los derechos humanos en dicho pueblo oprimido. Debemos decir que de manera particular, en el caso del embajador Enrique Rojo, quien fuera designado para representar la representación de nuestro país en Jordania, destacamos de su participación, además de su trayectoria, su interés específico por llevar a cabo una nueva adscripción que busque brindar servicios de documentación y protección consular para la población mexicana en Jordania. Asimismo, promover las actividades que permitan el desarrollo industrial y de la industria turística. Aunado a lo anterior y derivado de la lamentable situación que vive el Medio Oriente, por los enfrentamientos que hay con el Estado Islámico, la Embajada de Jordania deberá velar por el respeto de los derechos humanos de nuestros connacionales que radican en esta región y brindar obviamente la protección necesaria en todo momento. Ahora bien, a estos nombramientos, a estas propuestas ya ratificadas por las comisiones, manifestamos nuestro beneplácito y el respaldo para las mismas. Pero es necesario mencionar que en el caso del reto que tiene el maestro Javier Niembro Cibrián, quien es será nuestro representante en Qatar, tendrá una labor aún más intensa, mucho más importante, porque hay que señalar que este país tiene un Producto Interno Bruto per cápita más alto del mundo. Es el principal exportador de gas licuado en el mundo y tiene una tasa de incremento del 6%, por lo que el acercamiento con nuestro país es la oportunidad excelente para diversificar
de una mejor manera nuestras relaciones políticas y sobre todo económicas. Finalmente, quiero destacar la propuesta de ratificación del doctor Carlos Almada López para ocupar la Embajada de México en Japón. Para el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, este nombramiento obedece más a intereses políticos que a una visión de política exterior de Estado. Es un personaje sumamente cercano a las élites priistas. Formó parte del equipo de campaña del presidente, el candidato a la presidencia Francisco Labastida Ochoa, por lo cual estuvo involucrado ampliamente con el Pemex Gay, que ustedes recordarán, la denuncia de este caso planteaba el desvío de 500 millones para la campaña del PRI, que finalmente representó una resolución por parte del entonces IFE que derivó en una multa histórica a este partido por 1,000 millones de pesos. Asimismo, como subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Almada participó en la elaboración de los proyectos del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Tren México-Querétaro y México-Toluca, entre otros. Como ya es de dominio público, el nuevo aeropuerto representa una serie de riesgos, tanto para la población como para el medio ambiente en la zona donde se pretende construir, sin que la autoridad competente haya hecho caso alguno. Con relación al Tren México-Querétaro, la licitación del mismo estuvo plagada de irregularidades y corrupción, tema que es a la fecha muy público. Por lo que nuestro grupo parlamentario, sumando el último escándalo de Grupo IGA, siendo en todo momento un operador importante, el maestro Almada López, quien operó en favor del cumplimiento de dichos proyectos y en contra del interés colectivo, hemos decidido votar en contra de este nombramiento y pedir que se reserve para su votación en lo particular. Este nombramiento del Ejecutivo Federal, con el fin de revivir su carrera política, por lo cual hemos decidido votar en contra y manifestar nuestro desacuerdo por la presentación de un perfil de esta naturaleza que no obedece a las características del embajador que requerimos de nuestro país en Japón. Es todo, muchas gracias. Gracias, senadora Iris Vianey Mendoza. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Agustín Trujillo Íñiguez para hablar a favor del nombramiento del embajador en India. En el uso de la palabra, señor senador. Con su venia, señor presidente, honorable asamblea, en el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen para que la ciudadana Melba María Pría Olavarrieta sea ratificada por esta honorable asamblea como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en los Estados Unidos mexicanos ante la República de la India y de forma concurrente ante Bangladesh, Sri Lanka y Maldivas. Cumple con todos los requisitos estipulados por el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Es una mexicana que a lo largo de su trayectoria se ha caracterizado por su profesionalismo, honestidad y transparencia. Es licenciada en Sociología con estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional. Cuenta con 2 maestrías relacionadas con la política exterior. Tiene estudios de posgrado en Seguridad Nacional por el Instituto Nacional de Administración Pública, así como varios estudios en universidades de Alemania, Reino Unido y los Estados Unidos. Los diversos cargos que ha ocupado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Servicio Exterior Mexicano y en la Administración Pública Federal dan muestra
que es una mujer con capacidad de representar los intereses de nuestro país en el extranjero. Sin duda, su experiencia al frente de la Embajada de México en Indonesia, el conocimiento que desarrolló de la región asiática y sus principales necesidades será fundamental para consolidar los lazos de amistad entre México y la República de la India. También para fortalecer el creciente intercambio económico y comercial que en las últimas décadas ambas naciones han experimentado. México y la India son naciones que tienen similitud profunda, de que cada una posee una nutrida cultura arraigada de valores nacionales y la importancia que cada nación le concede a la semejanza entre los mitos aztecas e hindúes. La similitud que ahora tenemos como naciones está orientada a ser protagonistas en la economía mundial. Con una población de 1.250 millones de personas, representa un mercado atractivo para invertir y colocar los productos nacionales. De acuerdo a las estimaciones, dentro de los próximos 10 años, la India tendrá un mercado de 90 y 115 millones de trabajadores nuevos. Hace 20 años, el comercio entre México y la India era nulo. Hoy tenemos las bases para un intercambio económico, educativo, científico y tecnológico de grandes proporciones. Reconocemos la importancia de la India para nuestro país como un socio económico, político y social destacado. Hay más empresarios mexicanos que están invirtiendo en ese país. Hoy, los mexicanos muestran un especial interés y respeto por la cultura hindú. La Embajada de México en la India tendrá la responsabilidad de fomentar el turismo, a efecto de que más connacionales tengan la oportunidad de conocer ese gran país. Asimismo, para que más hindúes visiten a nuestro país y difundan nuestra orgullosa cultura en las regiones asiáticas. La misma dinámica deberá seguirse con Bangladesh, Sri Lanka, Maldivas y Nepal, quienes muestran amplias oportunidades para el intercambio con México. Los senadores del PRI damos un voto de confianza a la maestra Melba María Pría Olavarrieta. Estamos convencidos que realizará un papel digno e importante como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de la India y en forma concurrente ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República Federal Democrática de Nepal y la República de Maldivas. Los invitamos a que voten a favor del presente dictamen, no solamente para tener una digna representante de México en la región asiática, sino también para garantizar la equidad de género en el servicio exterior mexicano. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su atención. Gracias, senador Agustín Trujillo Íñiguez. Esta directiva saluda y da la más cordial bienvenida a estudiantes de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de la Comunicación, invitados por el senador Miguel Barbosa Huerta, quienes asisten a este recinto para presenciar el debate legislativo. Sean ustedes bienvenidos. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz para referirse a los 8 nombramientos. Con su permiso, senador presidente José Rosa Saizpuru Torres, senador por el Estado Libre y Soberano de Durango.
señoras y señores, el posicionamiento que vengo a fijar como parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y como secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico en torno a la ratificación de 8 nombramientos diplomáticos propuestos por el titular del Ejecutivo Federal para representar a México en las embajadas de India, Indonesia, Vietnam, Japón, Israel, Jordania, Qatar y Azerbaiyán, se sustenta en su aprobación a partir de las siguientes razones. Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico hemos ratificado por unanimidad los nombramientos de Melba María Pría Olavarrieta, propuesta como embajadora de México en la República de la India y en forma concurrente ante la República Popular de Bangladesh y Sri Lanka, Nepal y Maldivas. Estamos convencidos de que con su perfil profesional, la licenciada Melba Pría promoverá una diplomacia activa y dinámica para difundir los intereses de México en un sistema global cada vez más complejo e interdependiente. Para varios de los legisladores presentes en el trabajo de comisiones, la propuesta por el titular del Ejecutivo es un reconocimiento al importante trabajo realizado por la embajadora Pría Olavarrieta en la Embajada de México en Indonesia. Conocemos de primera mano su exitosa labor en encargos diplomáticos anteriores, su conocimiento sobre las culturas y países en los que ha representado a nuestro país, su experiencia probada y su compromiso permanente con fortalecer las relaciones con otras naciones para el beneficio de la gente en esas naciones y sobre todo para México. Para representar a México en Indonesia, hemos votado a favor de ratificar al embajador Federico Salas Lofte, seguros de que con su experiencia y perfil son 2 elementos importantes para apoyar la profundización del diálogo bilateral en temas de la agenda multilateral que sean de interés mutuo a 2 naciones hermanas, así como para capitalizar las coincidencias, impulsar acciones conjuntas en los distintos organismos y foros internacionales. Estamos seguros que la ratificación que recomendamos a este Pleno permitirá promover un mejor entendimiento mediante una intensa difusión de la cultura mexicana. Por su parte, la ratificación del nombramiento de la embajadora Sara Valdés Bolaño en Vietnam, a casi 4 décadas de iniciadas nuestras relaciones diplomáticas con este país hermano, permitirá fortalecer nuestros vínculos políticos, económicos y de cooperación. Sabemos que a partir de su nombramiento, la embajadora Valdés Bolaño podrá apoyar la articulación de un marco jurídico básico al tiempo que desarrollará contactos y el intercambio de apoyos en foros multilaterales. Al avalar en comisiones la ratificación del embajador Carlos Almada López para ser embajador en Japón, compartimos el diagnóstico de que la relación entre ambas naciones puede definirse como estratégica, antigua, madura, convergente, benéfica, multidimensional y complementaria. Con la ratificación del nombramiento del embajador Almada López, estamos claros que mandamos la importante señal de que Japón es para México un país clave globalmente. Se trata de una valiosa puerta de entrada a Asia-Pacífico y el primer destino de nuestras exportaciones en Asia. Al recomendar desde comisiones la ratificación del embajador Benito Andión Sancho en la representación de Israel, compartimos el objetivo de trascender nuestra relación comercial a partir de revitalizar el acuerdo de libre comercio con que ambos países ya cuentan. A su vez, con la aprobación en comisiones del nombramiento del embajador Enrique Rojo Stein, celebramos la reciente apertura de una embajada de México en Amán
en el reino hachemita de Jordania y que estamos seguros que pronto seremos testigos de los resultados del trabajo en torno a 4 objetivos: la defensa de los intereses de México en la región a través de la institucionalización del diálogo político, el perfeccionamiento y ampliación del marco jurídico, la profesionalización de las relaciones económicas en el marco de un tratado de libre comercio y, por último, la cooperación en materia educativa, cultural, científica y técnica. En comisiones también votamos a favor de ratificar la propuesta del futuro embajador de México en Qatar, Javier Niembro Cifrián, quien ha resaltado la importancia de este país como mediador e interlocutor en el Medio Oriente. En comisiones decidimos apoyar la perspectiva de que México logre construir un diálogo estrecho y fructífero, máxime que se trata de un país que tiene el Producto Interno Bruto per cápita más alto del mundo. Es el principal exportador de gas licuado del mundo y tiene una tasa de crecimiento del 6%. En la Embajada de Azerbaiyán, en comisiones apoyamos también por unanimidad la ratificación del embajador Juan Rodrigo Labardini Flores, con la certidumbre de su claridad en la encomienda de que México y ese país deben incrementar su diálogo político y trabajar en temas como extradición, cooperación técnica y científica, cooperación educativa y promoción y protección recíproca de inversiones. A todos los nuevos embajadores que el Pleno de este Senado seguramente ratificará este día, extiendo mis más sinceras felicitaciones y les expreso la decisión de este Senado de colaborar en sus altas encomiendas. Ser representante del Estado mexicano, ser representante de 120 millones de mexicanos en los países en los que van a ser embajadores. Ser y sea por el bien de México. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Daniel Ávila Ruiz. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Luis Sánchez Jiménez para hablar sobre el nombramiento de embajador en Japón. En el uso de la palabra, senador. Muchas gracias. Vengo ante ustedes a argumentar la posición del grupo en torno al nombramiento de Carlos Almada López como embajador en Japón. El grupo parlamentario del PRD votará en contra esta propuesta de nombramiento porque consideramos que este personaje no puede representar a nuestro país ante aquel país por los siguientes motivos. Voy a leer un poco de su trayectoria. Carlos Almada López, quien fuera subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hasta hace unos pocos días, en diversas ocasiones ha sido un funcionario público, pero muy pocas veces ha concluido el periodo para el que fue nombrado o propuesto, e incluso en algún momento se le acusó de haber formado parte de uno de los escándalos más grandes en México por peculado en los últimos 15 años, el llamado caso Pemex Gate. Él estuvo directamente involucrado en esto. El 6 de diciembre del año 2012, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, anunció a los responsables de área que lo acompañarían dentro de la dependencia. Como una de las piezas claves fundamentales, sobresalió el nombre de Carlos Almada López, cuya experiencia en la esfera pública va desde el nivel municipal hasta lo federal. Su llegada a la SCT fue prácticamente una resurrección en la política nacional de este personaje, luego de haber sido involucrado en el Pemex Gate.
lo que lo mantuvo durante 5 años prácticamente a salto de mata, hasta que los abogados Alonso Aguilar Sincer y el reconocido Marco Antonio Zazueta lo libraron y lo sacaron adelante. Estuvo en algunas actividades después de esto del escándalo de Pemex Gate, incorporado a la actividad pública en el gobierno de Nuevo León, en la administración de Natividad González Parás y con Rodrigo Medina de la Cruz, ambos del PRI. Casi 2 años después se incorporó al gobierno federal, después de haber desempeñado una serie de puestos a nivel local, Almada López ocupó entre 1981 y 86 la Secretaría de Administración Pública del Estado de México, para después integrarse como oficial mayor de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal en el 86 y 88. También fungió como director ejecutivo del Registro Federal de Electores del ya extinto IFE del 91 a 94. Aquí quiero resaltar algo. Justamente fue en aquel entonces y como director ejecutivo del Registro Federal de Electores que se descubrió que en Baja California había 500,000 más votantes de lo que tenía originalmente el padrón, justamente en la administración de nuestro compañero ahora senador Ernesto Rufo, que seguramente él recordará ese escándalo de 500,000 votantes más metidos, inscritos ilegalmente por este funcionario que tenía esa responsabilidad. Quiero referirme al tema del Pemex Gate. Al final de la presidencia de Ernesto Zedillo, Almada se vio involucrado en un caso de peculado que llegó hasta los tribunales y que salpicó a Pemex, al sindicato también de trabajadores petroleros, al PRI y a su candidato a la presidencia de México en el 2000, Francisco Labastida Ochoa. En 2001, el gobierno de Vicente Fox presentó una denuncia ante la PGR contra la paraestatal, contra Pemex, por el presunto desvío de recursos a la campaña del candidato Labastida Ochoa durante la campaña electoral del 2000. Quizá a algunos ya se les olvidó, por eso es pertinente recordarlo. La denuncia estaba fundamentada en el posible desvío de 1.500 millones de pesos y señalaba como principales responsables a Rogelio Montemayor Seguí, exdirector de Pemex, a los dirigentes sindicales Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto. También mencionaba a Carlos Juaristi Septién, Juan José Domene Berlanga, Julio Pinter González, exfuncionarios de Pemex, y a los priistas Jorge Cárdenas Elizondo, Alonso Bretón, Carlos Almada y Joel Ortiales como presuntos responsables de ese peculado. El 5 de octubre del 2002, el juez 13º de distrito en materia penal, José Luis Moya Flores, con sede en el Reclusorio Sur, libró orden de aprehensión solicitada por la PGR contra Montemayor Seguí, Jauristi Septién, Domene Berlanga, Pinter, Jorge Cárdenas Elizondo, Alonso Bretón y Carlos Almada, además de Joel Ortiales, como presuntos responsables de peculado por haber participado en el supuesto desvío de 640 millones de pesos de Pemex a la campaña de Labastida. Las investigaciones de la FEPADE en aquel entonces encontraron elementos para probar que los priistas sabían de la procedencia ilegal del dinero, además de que también aplicaron esos recursos sin informar al Instituto Federal Electoral en la campaña del entonces candidato a la presidencia, y para ocultar su origen simularon que eran ingresos del llamado sorteo del milenio y que se gastaba en la entrega de premios. Jorge Cárdenas, Alonso Bretón, Joel Ortiales y Carlos Almada se encontraban en calidad de prófugos de la justicia y, a excepción de Montemayor Seguí, a quienes se le había ubicado en Houston, Texas, los demás exdirectivos de Pemex no fueron detenidos ni localizados en aquel entonces. En octubre del 2002 el caso llegó al IFE, árbitro
en la materia y responsable de fiscalizar los recursos de los partidos. A principios del 2003, la institución concluyó que el sindicato petrolero desvió al menos 500 millones de pesos al PRI y le impuso una multa de 1,000 millones de pesos. El PRI terminó de pagar esta multa en el 2006. Ese año, el juez federal Silva Entrever, titular del Juzgado 13 de Distrito, expidió un auto de libertad a favor de Almada en cumplimiento a un amparo definitivo que le otorgó un tribunal federal. Carlos Almada no había sido visto en público desde mayo del 2002, cuando el Juzgado 13 de Distrito libró en su contra la orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de peculado electoral, tipificado como grave en el Código Penal Federal y sin derecho a la libertad provisional bajo fianza. Y aquí viene el rescate. Fue justamente en los primeros días de sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, cuando reapareció en la escena política para ocupar el cargo de titular de la Subsecretaría de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ahora, como ha sido su costumbre política, bueno, no termina el cargo y es propuesto para ocupar esta embajada en Japón. Quiero referirme por último a que este personaje no solamente ha sido acusado allá en el Pemex Gate, él fue el operador para las licitaciones del proyecto del tren México-Querétaro y también fue el responsable de las licitaciones para el proyecto del nuevo aeropuerto. Este proyecto, que es el proyecto insignia del presidente de la República y que está envuelto en una plena opacidad. Y Carlos Almada López es el operador de estas licitaciones, que como ya sabemos, bueno, el tema del tren México-Querétaro ya no va, ¿verdad? Tuvieron que cancelarlo, pero el tema de las licitaciones del aeropuerto pues está vigente y hasta el momento no hemos obtenido información plena, confiable, total sobre este proyecto del nuevo aeropuerto. Por lo que nosotros inferimos que después de hecho el trabajo sucio de estas licitaciones, pues hay que ponerlo a salvo y por eso es que lo mandan a Japón. Considera el grupo parlamentario del PRD que no es una propuesta que dignifique a este país en aquellas tierras y por lo tanto vamos a votar en contra. Muchas gracias. Gracias. Gracias, senador Luis Sánchez Jiménez. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Javier Lozano Alarcón para hablar sobre el nombramiento de embajador en Japón. Con su permiso, señor presidente, buenas tardes a todos. Pues yo vengo a hablar a favor de Carlos Almada López, de su nombramiento y su ratificación como embajador de México ante Japón. Y lo hago no por oídas, sino por certezas, que es muy diferente. Lo hago porque lo conozco hace muchos años y porque es un servidor público ejemplar. Y que si fue acusado por aquel escándalo de Pemex Gate, no es lo mismo ser acusado que ser sentenciado, ¿sí?, y encontrado culpable. El señor fue exonerado. Y en este país no se puede andar nada más sentenciando y castigando a la gente si un tribunal no lo decide así en última instancia. El señor es un ejemplo de probidad. Es un servidor público al que conocemos de hace muchos años, que fue desde secretario del Ayuntamiento de Culiacán, fue secretario de Administración de un gobierno estatal como el Estado de México, fue 2 veces oficial mayor, tanto en Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, en Gobernación, fue vocero presidencial, es doctor en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad de París, profesor de la propia Universidad de París, tiene 14 condecoraciones por sus servicios diplomáticos, fue embajador en Portugal
Y es falso que haya sido escondido hasta que lo rescatara el presidente Peña Nieto, porque fue el coordinador de Asuntos Internacionales del gobierno de Nuevo León y jefe de la oficina del propio gobernador antes de llegar al gobierno federal. Por cierto, deja la subsecretaría de Transportes antes del escándalo y la cancelación de la licitación del Tren México-Querétaro. Sí, entonces, no se vale que de oídas se venga a descalificar a la gente. No se vale que de oídas se venga meramente a manchar la imagen de un servidor público. Porque efectivamente él estuvo también como secretario ejecutivo del entonces Consejo Electoral y es de los que abrió brecha en esa materia en este país. Premio Nacional de Administración Pública en 1980. ¿Por qué no dicen las cosas completas como son? Y estoy hablando como senador del Partido de Acción Nacional. Pero que tenemos que ser muy honestos. Si conocemos gente de hace muchos años, aunque pertenezca a otra institución o otra fuerza política, hay que ser bien honestos y congruentes. Y leales con nosotros mismos y con nuestra memoria. De tal manera que yo sí creo que... y también fue director general del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, con sede en Bruselas, Bélgica, por oposición, por cierto. Entonces yo sí creo que tenemos a alguien que va a ser un gran embajador, que tiene experiencia diplomática, que es un gran servidor público, experiencia en la administración pública, un hombre de extraordinarias formas. Sí. Y que yo sí creo que si ayer por unanimidad se votó por su ratificación, tenemos que apoyar la propuesta que hacen nuestros compañeros senadores. Pero yo no me podía quedar callado después de estar oyendo tantas barbaridades, porque sí platican toda la historia de una persecución que pudo ser política incluso, pero no dicen de la exoneración final. Eso sí no importa, ¿verdad? Por eso yo les pido, compañeras y compañeros senadores, un poco de congruencia y de respeto también a la probidad de imagen de las personas, sobre todo cuando están sus familias aquí presentes. Yo voy a votar a favor de Carlos Almada como embajador en Japón. Muchísimas gracias. Gracias, senador Javier Lozano Alarcón. Sí, sonido en el escaño del senador Ernesto Rufo Appel. ¿Para qué asunto? ¿Para referirse a lo mismo? ¿Para la alusión? Adelante. Para hablar en contra de Almada, y no es de oídas, sino que a mí me tocó cuando gobernador que él fuera del Registro Federal Electoral. Yo inicié la credencialización con fotografía en Baja California y esto me hizo contrastar contra un Registro Federal Electoral que tenía más de 500,000 de electores que no existían. Y quise llevar las cosas de manera responsable, de manera institucional, pero siempre la actuación y la manera como este hombre llevó el tratar de que se quedaran ese 1.300.000 electores contra los 800.000 que yo nada más pude encontrar en Baja California, pues me hacen hablar de hechos, no de oídas. Gracias. Gracias, senador Ernesto Rufo Appel. Finalmente, para este mismo asunto se le concede el uso de la palabra a la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo para hablar a favor de dicho nombramiento. El uso de la palabra, senadora. Esta directiva saluda a la presencia de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, quienes asisten al Senado para ser testigos del desarrollo del proceso legislativo. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. En el uso de la palabra, senadora Diva Adamira Gastelum Bajo. Un poquito. Muchas gracias, señor presidente. Yo vengo a hablar a favor de Carlos Almada López porque lo conozco y porque además somos del mismo pueblo, de Guasave, Sinaloa. Pero además, Carlos Almada, sería interminable leer todo lo que ha hecho por este país a favor de México. Es un hombre que saliendo de un pueblo como el municipio de Guasave, llegó hasta los más altos niveles gracias a la brillantez académica que tiene,
un hombre inteligente, un hombre probo, un hombre que ha trabajado no solamente en la Administración Pública Federal, sino que se ha significado también por ser un gran investigador y académico. Yo no quiero entrar en un debate que la justicia ha juzgado, que las autoridades a quien les corresponden han deslindado y han hecho el juicio correspondiente. Me parece traer a esta mesa solamente recuerdos de algo que ya fue establecido y del cual Carlos Almada López fue deslindado. Pero además quiero llamar la atención por qué la comisión correspondiente, por unanimidad, y subrayo, por unanimidad, votó este nombramiento. Ahí están todas las fuerzas políticas, pero además, cada vez que hay la votación de un diplomático, se investiga cada uno de los aspectos para votar en consecuencia. Yo pido respeto para la comisión que logró la votación de Carlos Almada López por unanimidad. Pero quiero llamar también la atención. Nadie ha dicho aquí el plan de trabajo que ha presentado Carlos Almada López. Un plan de trabajo impresionante, un plan que va más allá de la amistad que México ha tenido con Japón, que tiene aspectos muy relevantes en turismo, en economía, en promover becas de los y las mexicanas para Japón. Es importante ver este bosque de oportunidades y no solamente acercarse a una historia que se le ha fabricado a Carlos Almada López, un hombre al que conozco, y los sinaloenses nos sentimos muy orgullosos de cómo ha transitado y cómo ha caminado y cómo hoy tendrá una gran oportunidad de representar a México en Japón. Yo les pido el voto a favor de este mexicano que es un ejemplo en muchos aspectos de su vida y que además la justicia ha puesto en su lugar a cada quien. Pido un voto a favor del dictamen que por unanimidad presentó la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Gracias, senadora Diva Damira Gastelum Bajo. Agotada la lista de oradores, les informo que la mesa directiva recibió la solicitud de separar la votación del dictamen relativo al nombramiento del embajador ante Japón. En consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de los 7 dictámenes de la zona Asia-Pacífico que se votarán de manera conjunta. De acuerdo a las funciones de control que tiene el Senado de la República, se señala la aprobación y ratificación de nombramientos que el presidente de la República hace de ciertos funcionarios. Esta representa una medida de control legislativo frente al Ejecutivo en cuanto a la estabilidad de la administración. En este sentido, el presidente de la República propuso diversos nombramientos, los cuales fueron analizados, discutidos y aprobados en las comisiones ordinarias de trabajo, las cuales les tocaba el dictaminar dichos asuntos. Después de este dictamen de cada una de las propuestas, se envió a la mesa directiva con el fin de que se pusieran a consideración del Pleno del Senado de la República, como se acaba de hacer en estos momentos. Tuvimos la oportunidad de escuchar cuáles fueron los comentarios, cuáles fueron los posicionamientos por parte de las y los legisladores de los diversos grupos parlamentarios. Ello previamente en la discusión en lo general. Sin embargo, sí se hizo una propuesta de discutir uno de ellos en lo particular, y ello en relación al nombramiento expedido del embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos ante Japón. Eso será en unos momentos más. Sin embargo, ahora se analiza, se está votando los 14 dictámenes
que han sido enviados por parte de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial. Sin embargo, se los voy a comentar para que usted tenga este conocimiento de cuál es el contenido de cada uno. En este sentido, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, los que contienen los siguientes puntos de acuerdo. Uno, por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Melba María Pría Olavarrieta como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos mexicanos ante la República de la India, concurrente ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivas y la República Federal Democrática de Nepal. Asimismo, se analiza el dictamen por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Federico Salas Lofte como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos ante la República de Indonesia y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República Democrática de Timor-Leste. Escuchemos cuál es el resultado, cuál es la opinión de las y los legisladores respecto a estos dictámenes. A favor. ¿Alguien más? Senadora Lisbeth Lecona, a favor. Senador Rabindranath, a favor. Senador Vega Casillas, a favor. Senadora Blanca Alcalá, a favor. Senador Omayer Fayad, a favor. Senador Lavalle, a favor. Senadora Sansores. Senadora, ¿en qué? ¿A favor o en contra, senadora? ¿Sansores? A favor. Zoe Robledo, a favor. ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? ¿En qué sentido es su voto, senadora? A favor. Señor presidente, conforme al tablero electrónico se emitieron un total de 101 votos a favor y un voto en contra y una abstención. Gracias, senadora secretaria. Aprobados los dictámenes. En consecuencia, se ratifican los siguientes nombramientos a favor de la ciudadana Melba María Pría Olavarrieta como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos mexicanos ante la República de la India, concurrente ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivas y la República Federal Democrática de Nepal. El ciudadano Federico Salas Lofte como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos ante la República de Indonesia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República Democrática de Timor-Leste. La ciudadana Sara Valdés Bolaño como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República Socialista de Vietnam y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Reino de Camboya. El ciudadano Benito Andión Sancho como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos en el Estado de Israel. El ciudadano Enrique Rojo Stein como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos ante el Reino de Hashemita de Jordania. El ciudadano Francisco Javier Niembro Cebrián como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Estado de Qatar, y el ciudadano
Juan Rodrigo Labardini Flores como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Azerbaiyán. Comuníquense los mismos. Como fue anunciado, realizaremos ahora la votación del dictamen relativo al embajador ante Japón. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del dictamen relativo al nombramiento del embajador en Japón. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro reglamento para recoger la votación. 7 dictámenes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico fueron aprobados. Sin embargo, de manera particular, se está votando en estos momentos un dictamen también de estas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, y este contiene un punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Carlos Fernando Almada López como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos ante Japón. Ello le comento de manera particular, ya que se acordó por parte de la Junta de Coordinación Política que se votara de manera particular. Y así completar 8 dictámenes desahogados por parte de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Hay que señalar que los ciudadanos propuestos tuvieron que comparecer ante las comisiones dictaminadoras para que las comisiones pudieran tener el conocimiento de que son idóneos para desempeñar dicho cargo por el cual está propuesto, y fue nombramientos enviados por parte del presidente de la República. En este sentido, le quiero recordar que es una de las facultades del Senado de la República el ratificar los nombramientos de funcionarios diplomáticos que realice el presidente de la República, como lo estamos viendo en unos momentos. En caso de que se acepten y se ratifiquen la totalidad de los nombramientos que fueron analizados en las comisiones dictaminadoras y que hoy se ponen a consideración por parte del Pleno del Senado de la República, estarían tomando protesta de manera posterior para empezar a desempeñar el cargo por el cual fueron propuestos. En este sentido, quiero hablarle un poco más acerca de este dictamen que está siendo votado por parte del Pleno y en el cual se propone el nombramiento expedido a favor del ciudadano Carlos Fernando Almada López como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos ante Japón, ya que se habla también de su ámbito político, en donde señala que se debe enriquecer el diálogo político y promover una visita de Estado del presidente Enrique Peña Nieto a Japón, también fomentar encuentros cumbre y ministeriales en foros multilaterales. Asimismo, se fomentarán encuentros ministeriales en reuniones regionales de organismos como APEC. Estas son algunas de las propuestas del ciudadano propuesto, pero escuchemos si es ratificado o no por el Pleno del Senado de la República. A favor. Senadora Rocha, a favor. ¿Falta alguien más por emitir su voto? Senadora Pilar Ortega. Ya lo voy a comentar. Señor presidente, conforme al registro, se emitieron 78 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones. Gracias, senadora secretaria. Aprobado el dictamen. En consecuencia, se ratifica el nombramiento del ciudadano Carlos Fernando Almada López como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos ante Japón. Comuníquese. Procederemos ahora a la toma de protesta de los embajadores que han sido ratificados. Solicito a las senadoras y senadores Teófilo Torres Corso, Gabriela Cuevas, Iris Vianey Mendoza,
Jorge Arechiga Ávila, Marta Palafox Gutiérrez y Manuel Cota Jiménez y el senador Carlos Romero de Cham, que acompañen hasta ese recinto a los embajadores que han sido ratificados por este Pleno. A favor por parte del Pleno del Senado de la República con el fin de ratificar los nombramientos que han sido expedidos a favor de diversos ciudadanos por parte del presidente de la República. Y se los comento ya que en estos momentos estarán ingresando en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República con el fin de que se lleve a cabo la toma de protesta correspondiente. En este sentido, le comento, se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Melba María Pría Olavarrieta como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos mexicanos ante la República de la India, concurrente ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivas y la República Federal Democrática de Nepal. Asimismo, se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Federico Salas Lofte como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos ante la República de Indonesia y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República Democrática de Timor-Leste. Otro nombramiento que se ratifica por parte del Pleno es expedido a favor de la ciudadana Sara Valdés Bolaño como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República Socialista de Vietnam y en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Reino de Camboya. Se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Carlos Fernando Almada López como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos ante Japón. Asimismo, se ratificó por parte del Senado el nombramiento expedido a favor del ciudadano Benito Andión Sancho como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos en el Estado de Israel. Y además, el nombramiento expedido a favor del ciudadano Enrique Rojo Stein como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos ante el Reino de Hashemita de Jordania también fue ratificado, así como el nombramiento expedido a favor del ciudadano Francisco Javier Niembro Cibrián como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Estado de Qatar, y un nombramiento más que también se ratificó por parte del Pleno del Senado de la República fue el expedido a favor del ciudadano Juan Rodrigo Labardini Flores como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Azerbaiyán. Ya se encuentran en este salón de sesiones y en unos momentos más el presidente de la mesa directiva en funciones estará tomando la protesta correspondiente para el desempeño de las funciones. Así es que lo invito a que lo veamos juntos. Solicito a las senadoras y senadores ponernos de pie, por favor, para tomar la protesta a las señoras y señores embajadores. Solicito a la ciudadana Melba María Pría Olavarrieta pase al frente a fin de tomarle la protesta respectiva. Ciudadana, solicito a los señores senadores que ocupen sus lugares en virtud de que haremos la protesta de manera individual a cada uno de los embajadores. Ciudadana Melba María Pría Olavarrieta, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos mexicanos ante la República de la India, concurrente ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivas y la República Federal Democrática de Nepal, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades, señora embajadora. A nombre del Senado, le deseo todo el éxito por el bien de nuestro país. Enhorabuena.
Solicito ahora al ciudadano Federico Salas Lopfe pase al frente a fin de tomarle la protesta. Ciudadano Federico Salas Lopfe protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante la República de Indonesia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República Democrática de Timor-Leste, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades a nombre del Senado, éxito en su nueva encomienda. Solicito a la ciudadana Sara Valdés Bolaños pase al frente a fin de tomar la protesta respectiva. Ciudadana Sara Valdés Bolaño, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República Socialista de Vietnam y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Reino de Camboya, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades y éxito en tu nueva encomienda. Solicito al ciudadano Carlos Fernando Almada López pase al frente a fin de tomarle la protesta. Ciudadano Carlos Fernando Almada López, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante Japón, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades a nombre del Senado y éxito en su nueva encomienda. Solicito ahora al ciudadano Benito Andión Sancho pase al frente para tomar la protesta respectiva. Ciudadano Benito Andión Sancho, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en el Estado de Israel, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades a nombre del Senado de la República. Pido ahora al ciudadano Enrique Rojo Stein pase al frente a fin de tomar la protesta. Ciudadano Enrique Rojo Stein, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante el Reino de Jamicha de Jordania, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades y enhorabuena. Solicito ahora al ciudadano Francisco Javier Niembro Cibrián pase al frente a fin de tomar la protesta. Ciudadano Francisco Javier Niembro Cibrián, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Estado de Qatar, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades y enhorabuena.
Solicito ahora al ciudadano Juan Rodrigo Labardini Flores pase al frente a fin de tomar la protesta. Ciudadano Juan Rodrigo Labardini Flores, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Azerbaiyán, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Sí, protesto. Seguro, si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Enhorabuena y felicidades. Esta presidencia destaca la presencia de familiares y amigos de los embajadores que hoy fueron nombrados, ratificados por este órgano legislativo. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del Senado, donde han sido testigos de las deliberaciones que se desarrollan en torno a este tipo de nombramientos, que es una facultad exclusiva del Senado de la República. Felicidades a las y a los embajadores que hoy han sido ratificados por el Senado. Les deseamos el mejor de los éxitos. Sé que tendrán mucha suerte y esa suerte será a favor de México. Así es que enhorabuena, a cumplir con esta nueva encomienda que tienen de los mexicanos ante el exterior. Felicidades.